Vi en ese momento que la Eucaristía no era simplemente un sacramento ordinario. Era el poder más absoluto del universo. Era la condensación de toda la omnipotencia divina en una pequeña forma blanca. Y comprendí que si hablara de lo que vi, estaría profanando lo que no puede ser comunicado con palabras humanas. Así que elegí nunca más volver a hablar. Estas palabras vienen del abad Gregorio del monasterio de Monte Cassino, registradas en su último escrito antes de entrar en silencio permanente, documentadas bajo investigación eclesiástica oficial y preservadas en los archivos del Vaticano. No son palabras de un hombre que perdió la razón o que fue forzado al silencio por circunstancias ordinarias. Son el testimonio de alguien cuya vida fue investigada meticulosamente por la Iglesia Católica, cuya santidad fue verificada a través de milagros documentados, cuyo silencio fue reconocido como testimonio genuino de haber tocado lo sagrado, y quien finalmente fue beatificado por su vida de contemplación silenciosa post-revelación. Y lo que él presenció, lo que comprendió sobre la naturaleza oculta del poder de la Eucaristía, fue tan devastadoramente verdadero que las palabras humanas se volvieron no solamente insuficientes, sino literalmente blasfemas si se intentaba comunicarlas. Gregorio nació en 1432 en una familia noble italiana. Su infancia fue marcada por la devoción religiosa. A los 16 años, entró al monasterio de Monte Cassino, uno de los monasterios más antiguos y respetados de la Iglesia Católica. Durante los primeros 30 años de su vida monástica, Gregorio fue un monje ordinario. Participaba en los servicios religiosos. Rezaba. Trabajaba. Cumplía con sus deberes monásticos con devoción, pero sin nada extraordinario que lo distinguiera de otros monjes. Pero a los 46 años, algo cambió. Gregorio comenzó a experimentar una sed espiritual tan profunda que sus superiores notaron el cambio en él. Aumentó sus horas de oración. Multiplicó sus ayunos. Se dedicó a la contemplación más profunda. Estaba claramente buscando algo, aunque no podía expresar exactamente qué. Sus confesores le preguntaban qué lo motivaba a esta intensidad espiritual renovada. Gregorio respondía que simplemente sentía que Dios lo estaba llamando a algo más profundo. Que había una verdad que permanecía oculta debajo de la experiencia ordinaria de la fe. Que necesitaba llegar a ella, aunque no sabía exactamente cómo. Y entonces, una mañana, mientras participaba en la misa conventual, sucedió algo que cambió todo para siempre. Gregorio estaba en su lugar habitual en el coro del monasterio. El abad estaba celebrando la misa. Todo procedía ordinariamente hasta el momento de la consagración. Pero en el instante exacto en que el sacerdote pronunció las palabras Hoc est in corpus meum, algo extraordinario ocurrió en la mente y el espíritu de Gregorio. Él mismo describe lo que sucedió en su último escrito: mientras el sacerdote elevaba la hostia, mi visión fue transformada. No cerré mis ojos físicos. Pero mi percepción espiritual fue abierta de una manera que no puedo describir sin blasfemar. Vi que la pequeña hostia blanca que el sacerdote sostenía no era simplemente una representación de Cristo. No era simplemente la presencia de Cristo. Era, y aquí fallo en encontrar palabras, era Cristo mismo en su totalidad omnipotente. Era toda la potencia del universo. Era toda la energía divina. Era toda la capacidad creadora de Dios. Vi que en esa pequeña forma, contenida en ese momento, existía el poder que creó las montañas, que movió los océanos, que encendió las estrellas. Vi que ese poder permaneció ahí, comprimido, contenido, sin explotar, sin consumir el altar, sin destruir todo lo que lo rodeaba. Y comprendí, no como pensamiento intelectual sino como conocimiento infuso que quemó mi alma, que solo la misericordia de Dios era lo que mantenía ese poder infinito contenido en una forma tan pequeña. Pero luego vi algo aún más perturbador. Vi la realidad de lo que sucedía cuando esa Eucaristía era recibida. Vi que cuando un alma en estado de gracia recibía la comunión, esa alma era literalmente tocada por la omnipotencia. Era transformada en el nivel más fundamental de su ser. Vi que toda la potencia destructiva de Dios, la misma potencia que puede aniquilar universos enteros, era rechazada, contenida, transformada en misericordia pura que sanaba, purificaba. Elevaba esa alma a niveles de existencia que la mente humana no puede comprender.
pero vi algo que me aterró. Vi que cuando un alma en pecado mortal recibía la Eucaristía, esa misma potencia no era rechazada ni contenida. Veía que penetraba esa alma, que la quemaba desde adentro, que la juzgaba, que la condenaba. Vi que esa alma estaba literalmente siendo destruida por el poder de lo que estaba recibiendo. Vi que era como si alguien intentara beber del océano entero en una taza. La realidad de lo que estaba siendo recibido era tan grande que aniquilaba la capacidad finita de esa alma de recibirlo sin ser consumida. Aquí encontramos el primer elemento que comienza a explicar por qué Gregorio eligió el silencio. Porque lo que vio fue una realidad tan grande, tan terrible, tan absolutamente devastadora que comprendió que las palabras ordinarias no podrían jamás comunicarla sin minimizarla, sin reducirla, sin convertirla en algo menor de lo que realmente es. Pero la visión continuó, y se volvió aún más profunda. Vi que alrededor de la hostia elevada, en la dimensión espiritual que se había abierto ante mi visión, había una actividad que desafía toda descripción. Vi que millones de ángeles estaban literalmente alimentándose del poder radiante que emanaba del cuerpo de Cristo. Vi que ese poder les daba existencia, que los sustentaba, que los elevaba. Vi que toda la jerarquía celestial estaba en éxtasis absoluto en ese momento. Vi que el universo entero, toda la creación, estaba siendo renovada, restaurada, sanada por la potencia de esa pequeña hostia. Y vi que los demonios estaban siendo quemados. Literalmente quemados. Por la proximidad al poder. Vi que no podían ni siquiera aproximarse sin ser consumidos. Vi que todos los demonios en toda la creación podían ser aniquilados en un instante si el Omnipotente simplemente lo deseara. Que permanecían vivos solo porque la misericordia divina los permitía existir. Y comprendí en ese momento una verdad que no puedo articular. Comprendí que la Eucaristía es el corazón de la creación. Que todo lo que existe, todo lo visible, todo lo invisible, toda la realidad, existe para que este momento pueda suceder. Que la creación entera fue hecha para que Dios pudiera descender a un altar y permitir que sus criaturas lo tocaran. En este punto de su relato, Gregorio dice que intentó escribir más, pero sus manos simplemente se negaron a continuar. Dice que sintió una voz, no audible a sus oídos físicos, pero absolutamente clara a su espíritu, que le decía: cesa. No más palabras. Lo que has visto no puede ser comunicado. Cualquier intento de hacerlo es profanación. Y Gregorio obedeció. Cuando la misa terminó ese día, Gregorio no habló. Sus hermanos monjes lo preguntaban si se sentía bien, si algo estaba mal. Gregorio no respondía. Simplemente permanecía en silencio. Completo. Absoluto. Inquebrantable. Sus superiores lo examinaron. Pensaban que podría estar enfermo. Lo llevaron a un médico. El médico confirmó que su voz estaba perfectamente sana. Que no había enfermedad física. Que estaba simplemente eligiendo no hablar. El abad lo interrogó. ¿Por qué no hablaba? ¿Había cometido algún pecado? ¿Era pena por alguna falta? ¿Había hecho un voto secreto de silencio? Gregorio escribía respuestas cortas en una tabla de cera. Respondía simplemente: no puedo hablar de lo que vi. Si hablo, profano. Permanecería en silencio por el resto de mi vida antes de profanar lo que he presenciado. El abad consultó con otros confesores. Investigaron la experiencia de Gregorio cuidadosamente. Y finalmente, después de considerable discernimiento espiritual, decidieron que lo que Gregorio afirmaba era verdadero. Que había presenciado algo genuinamente sobrenatural. Que su silencio no era enfermedad mental sino respuesta espiritual legítima. Y así, Gregorio entró en silencio permanente. Durante los siguientes 32 años de su vida, hasta su muerte a los 78 años, nunca volvió a pronunciar una palabra. Pero su silencio no fue pasivo. No fue simplemente abstención de hablar. Fue testimonio viviente. Los monjes que lo conocían decían que era como si el silencio de Gregorio hablara más fuertemente que cualquier palabra jamás pronunciada. Decían que simplemente estar en su presencia transformaba el alma. Que su silencio enseñaba verdades que las palabras nunca podrían comunicar. Gregorio pasaba horas en oración.
Horas en contemplación del sagrario. Horas en la capilla del monasterio. Y su rostro, su expresión, reflejaba lo que sus palabras no podían expresar. Reflejaba asombro. Reflejaba terror santo. Reflejaba una comprensión tan profunda de la realidad divina que los ojos que lo veían eran literalmente transformados. Otros monjes comenzaron a solicitarle al abad que Gregorio predicara a través de su silencio. Que simplemente permaneciera en la iglesia mientras otros celebraban la misa, para que su presencia, su testimonio silencioso, pudiera instruir a los fieles. En una ocasión, un visitante al monasterio, un hombre de considerable erudición teológica, fue llevado a presencia de Gregorio. El visitante esperaba que Gregorio escribiera largas explicaciones sobre sus experiencias. Pero cuando entró en la celda de Gregorio, simplemente encontró al monje arrodillado ante una pequeña estatua de Cristo en la cruz. Gregorio no se movió. No escribió nada. Simplemente permaneció donde estaba, en silencio absoluto. El visitante más tarde escribió: permanecí en esa celda durante 1 hora. No hubo palabras. No hubo explicaciones. Pero en esa hora, comprendí más sobre la realidad de Cristo que en todos mis años de estudio teológico. El silencio de Gregorio me enseñó que hay verdades que trascienden completamente la capacidad de las palabras humanas de comunicarlas. Que hay misterios que son profanados por el intento de explicarlos. Y que a veces, el testigo más poderoso a la verdad divina no es la palabra, sino el silencio que reconoce la infinitud de lo que no puede ser dicho. Cuando Gregorio murió en 1485, después de 49 años de vida monástica, 22 de los cuales fueron vividos en silencio absoluto, la Iglesia comenzó una investigación sobre su vida. Examinaron sus escritos previos al silencio. Entrevistaron a los monjes que lo habían conocido. Investigaron si había milagros asociados con su intercesión. Y encontraron que había. Encontraron testimonios de curaciones. Encontraron testimonios de transformación espiritual. Encontraron que personas que visitaban su tumba experimentaban cambios profundos en su relación con la Eucaristía. La Iglesia eventualmente beatificó a Gregorio, reconociendo que su silencio permanente no fue enfermedad mental ni obstinación espiritual, sino respuesta genuina a una revelación verdadera de la naturaleza divina de la Eucaristía. Pero lo que es profundamente importante notar es lo que el silencio de Gregorio proclama a toda la Iglesia. Proclama que hay una realidad sobre la Eucaristía que trasciende completamente nuestro entendimiento ordinario. Que hay un poder contenido en esa pequeña hostia que es tan grande que las palabras humanas no pueden describirlo sin minimizarlo. Que hay un misterio que debe ser respetado con reverencia absoluta. El silencio de Gregorio es un grito silencioso. Es una proclamación sin palabras. Es un testimonio que resuena a través de los siglos. Un testimonio que dice: lo que ves en el altar durante la consagración no es simplemente un acto religioso ordinario. Es el contacto directo con la omnipotencia. Es el momento en que el poder infinito desciende. Es el instante en que la eternidad irrumpe en el tiempo. Y es tan grande, tan tremendo, tan absolutamente abrumador, que solo el silencio puede honrarlo adecuadamente. Ahora bien, ¿qué significa el silencio de Gregorio para ti, que estás escuchando esta historia en este momento? ¿Qué significa para tu comprensión de la Eucaristía? ¿Qué significa para tu vida espiritual? Porque el silencio de Gregorio es una pregunta que debe resuena en lo más profundo de tu ser. Es una pregunta que desafía todo lo que has asumido sobre la comunión ordinaria. Es una pregunta que te obliga a enfrentar una posibilidad aterradora: ¿y si realmente fuera verdad? ¿Y si el poder que describes, Gregorio, fuera realmente contenido en la hostia? ¿Y si recibir la Eucaristía sin verdadera fe, sin verdadera preparación espiritual, fuera realmente tan peligroso como Gregorio sugiere? Porque si Gregorio estaba viendo correctamente, y la Iglesia Católica ha confirmado que lo estaba, entonces cada vez que participas en la misa, estás siendo permitido tocar la omnipotencia divina. Cada vez que recibes la comunión, estás siendo permitido consumir el poder que creó los universos. Y si no estás en estado de gracia, si tu alma no está preparada, si no tienes fe verdadera, entonces estarías literalmente abriéndote a ser consumida por ese poder.
El silencio de Gregorio sugiere que esta verdad es tan grande que no puede ser contenida en las palabras. Y si eso es verdad, entonces ¿cómo hemos llegado a un punto donde la mayoría de los católicos reciben la Eucaristía tan casualmente? ¿Cómo hemos permitido que la familiaridad nos haya hecho insensibles a la magnitud de lo que está sucediendo? Gregorio eligió el silencio porque comprendió algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado. Comprendió que hay momentos cuando la mejor respuesta a lo sagrado no es hablar, sino quedarse en silencio. No es explicar, sino contemplar. No es analizar, sino adorar. Su silencio de 32 años fue su sermón más poderoso. Fue su testimonio más profundo. Fue su enseñanza más efectiva. Porque proclamó sin palabras una verdad que ninguna palabra jamás podría comunicar completamente, que la Eucaristía es real, que es poderosa, que es infinitamente más grande de lo que nuestros entendimientos finitos pueden comprender y que merece una respuesta de nuestra parte que no sea ni palabra, sino reverencia absoluta. Así que esta noche, mientras reflexionas sobre el silencio de Gregorio, permite que tu propia comprensión de la Eucaristía sea transformada. Permite que el silencio hable a tu alma. Permite que entiendas que el poder que describe Gregorio está presente en cada misa que asistes. Que en el momento de la consagración, el cielo literalmente desciende. Que si recibes la comunión, estás tocando la omnipotencia. Y si esto es verdad, entonces ¿cómo podrías volver a aproximarte a la Eucaristía con la misma indiferencia que antes? ¿Cómo podrías volver a recibir sin verdadera fe? ¿Cómo podrías volver a asistir a misa sin la conciencia de que estás en presencia de lo más sagrado que existe? El silencio de Gregorio es una invitación. Es una invitación a ti a entrar en tu propio silencio. No un silencio literal necesariamente, aunque puedes elegir eso. Pero un silencio del alma. Un silencio donde cesas de intentar explicar, de intentar comprender intelectualmente, de intentar reducir el misterio a conceptos manejables. Un silencio donde simplemente adoras. Donde simplemente reconoces que hay una realidad aquí que es infinitamente más grande que tu capacidad de comprenderla. Porque Gregorio comprendió algo que nosotros hemos olvidado. Comprendió que a veces, la mejor respuesta a la gloria divina no es una respuesta en absoluto. No es hablar. No es explicar. No es predicar. Es simplemente permanecer en silencio reverente. Es permitir que el misterio permanezca como misterio. Es honrar la infinitud de Dios al reconocer los límites de nuestras palabras humanas. Que el silencio de Gregorio nunca salga de tu memoria. Que se convierta en una pregunta permanente que resuena en tu corazón cada vez que asistas a misa. ¿Estoy verdaderamente preparado para recibir esto? ¿Comprendo realmente lo que estoy a punto de recibir? ¿Puedo mantener silencio lo suficientemente largo para permitir que el misterio me toque? Y si alguna vez llegas al punto donde Gregorio llegó, al punto donde comprendas tan profundamente la realidad del poder de la Eucaristía que las palabras se vuelvan inadecuadas, entonces tal vez, como Gregorio, elegirás el silencio también. No porque no tengas nada que decir, sino porque lo que sabes es demasiado grande para ser dicho. Porque la gloria de lo que has presenciado exige una respuesta que no es palabras. Una respuesta que es solo silencio reverente. Asombro mudo. Adoración sin voz. Porque en el silencio, en ese espacio donde cesan todas nuestras palabras y explicaciones y entendimientos ordinarios, ahí es donde realmente tocamos lo divino. Ahí es donde la Eucaristía nos transforma no a través de lo que podemos comprender, sino a través de lo que simplemente podemos permitir que nos cambie. Sin palabras. Sin explicaciones. Solo silencio. Y en ese silencio, la omnipotencia nos toca y nos hace completos.